Bienvenidos a otro episodio de Encuentro Paranormal, en el que nos sumergiremos en la oscuridad para explorar dos figuras aterradoras que han dejado su huella en las experiencias paranormales de muchas personas: el hombre sombra y el hombre del sombrero. Estos misteriosos seres, envueltos en sombras y temor, han sido testigos de incontables pesadillas y encuentros inexplicables. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren de nosotros? Acompáñanos mientras desciframos los secretos detrás de estas entidades que acechan en la penumbra. Si te apasiona el mundo de lo paranormal, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Sin más, comenzamos. El hombre sombra. En la penumbra de la noche, cuando los sentidos se agudizan y la mente se sumerge en lo desconocido, aparece una figura oscura y aterradora, conocida como el hombre sombra. Estas entidades espectrales, también llamadas gente sombra, han sido descritas por quienes la han visto como siluetas sin rasgos faciales definidos, aunque en ocasiones se dice que sus ojos brillan en rojo o amarillo, se deslizan por el rabillo del ojo, en los límites de nuestra visión, observando en silencio y acechando a quienes duermen. El misterio que rodea a estos seres se entrelaza con leyendas y creencias que los describen como sombras del inframundo, demonios primigenios o almas perturbadas que buscan venganza. Algunos lo ven como entidades bidimensionales cuyos movimientos son rápidos y temblorosos, pero que casi siempre permanecen inmóviles, fijando su mirada en su víctima. Otros creen que estas sombras son habitantes de otra dimensión, cruzando a nuestro mundo con propósitos desconocidos. Numerosas personas han compartido sus encuentros con el hombre sombra, y lo que más asusta es la consistencia en los relatos. Una mujer de Texas relató cómo durante varias noches consecutivas, una figura oscura aparecía al pie de su cama. Al principio, pensó que era una ilusión causada por el sueño, pero cuando la sombra comenzó a acercarse cada noche, el miedo se volvió insoportable. Sentía una presión en el pecho, como si la sombra intentara sofocarla, una experiencia que muchos describen como común en estos encuentros. Otro testimonio proviene de un hombre en Alemania, quien asegura que la sombra lo seguía no solo en su casa, sino también en su lugar de trabajo. Lo veía en el reflejo de las ventanas, siempre observando, pero cuando me giraba no había nada. Sentía una energía maligna que me drenaba, como si me estuviera robando la vida poco a poco. Relató. El folclore moderno ha tomado estas experiencias y las ha elevado a mitos que se difunden a través de programas de radio, podcast y redes sociales. Heidi Hollins, una investigadora paranormal, ayudó a popularizar la creencia de que la gente sombra son entidades demoníacas que se alimentan del miedo. En sus apariciones en programas de radio como Coast to Coast, Hollins describió a estas sombras como siluetas oscuras con formas humanas que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. Afirmó que algunos testigos han reportado que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlos, un testimonio que coincide con las experiencias de quienes sufren parálisis del sueño. Aunque hay quienes creen que invocar el nombre de Jesús puede repeler a estas entidades, no existe un consenso claro entre creyentes sobre la naturaleza del hombre sombra. Algunos sostienen que son malvados y traen mala suerte, mientras que otros creen que son neutrales o incluso útiles en ciertos contextos. Existe también la teoría de que estos seres podrían ser habitantes extradimensionales de otro universo que accidentalmente cruzan al nuestro. Desde una perspectiva científica, diversas enfermedades fisiológicas y psicológicas como la parálisis del sueño pueden explicar las experiencias reportadas de personas sombras. Durante la parálisis del sueño, el cerebro se encuentra en un estado entre la vigilia y el sueño, lo que puede generar alucinaciones aterradoras que se perciben como completamente reales.
Estas alucinaciones pueden incluir la visión de figuras oscuras que se acercan o se sientan sobre el pecho, causando una sensación de asfixia. Algunos investigadores paranormales afirman haber capturado imágenes de hombres sombra en video, aunque la evidencia sigue siendo controvertida. En la serie documental Extreme Ghost Stories se describieron como masas negras que aparecían de forma repentina y desaparecían sin dejar rastro. A pesar de los avances tecnológicos, la naturaleza elusiva de estas sombras las mantiene en el reino de lo inexplicable. Un joven en Vancouver, Canadá, compartió su experiencia en un foro de internet, relatando cómo durante varias noches consecutivas veía una figura oscura en la esquina de su habitación. La figura tenía la forma de un hombre, era completamente negra, sin detalles ni rasgos visibles. A medida que las noches pasaban, el joven notó que la sombra parecía acercarse más a su cama. Una noche, sintió un peso en su pecho y una mano fría que lo inmovilizó mientras la sombra se inclinaba sobre él. Aunque el joven intentó gritar, no pudo emitir sonido alguno. Este episodio de parálisis del sueño lo dejó aterrorizado durante varias semanas, hasta que decidió cambiar de habitación. Después de mudarse, nunca volvió a ver al hombre sombra. Una mujer en Inglaterra relató que cuando se mudó a una casa antigua en las afueras de Londres, comenzó a experimentar fenómenos extraños. En las noches, escuchaba susurros y sentía que la observaban, pero lo más aterrador fue cuando vio una figura oscura en el pasillo. Esta sombra, que parecía flotar por el suelo, no tenía rasgos ni forma definida, pero transmitía una energía de odio y malevolencia. En varias ocasiones, la mujer vio cómo la sombra se acercaba a su cama y cada vez que intentaba encender la luz, la figura desaparecía. La mujer consultó a un investigador paranormal, quien le sugirió que realizara una limpieza energética en la casa. Después de la limpieza, las apariciones cesaron, pero la mujer aún siente escalofríos al recordar esa figura. Una familia en un pequeño pueblo de México compartió que tras mudarse a una nueva casa, comenzaron a experimentar actividades paranormales. El miembro más joven de la familia, un niño de 8 años, fue el primero en ver al hombre sombra. Describió una figura negra que se asomaba por la puerta de su habitación todas las noches, pero que desaparecía cada vez que llamaba a sus padres. Con el tiempo, otros miembros de la familia también comenzaron a ver a la sombra, pero nadie sabía cómo explicarlo. Decidieron traer a un sacerdote para bendecir la casa, y aunque las apariciones disminuyeron, no desaparecieron por completo. El niño, ahora adulto, aún recuerda esos encuentros con miedo. Un soldado estadounidense desplegado en Medio Oriente contó que durante una noche de guardia en el desierto vio una figura oscura moviéndose a lo lejos. Al principio pensó que era una alucinación causada por el agotamiento y el calor, pero a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta de que no era un ser humano. La sombra parecía deslizarse sobre el terreno sin dejar huellas, y aunque el soldado apuntó su arma, la figura no reaccionó. Según su relato, la sombra se detuvo a unos metros de él y luego desapareció en la oscuridad, dejándolo con una sensación de profundo malestar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el hombre sombra es realmente una entidad paranormal, una sombra del inframundo, o simplemente una ilusión creada por nuestra mente bajo ciertas circunstancias? ¿Es posible que estos testimonios sean prueba de algo más allá de nuestra comprensión? ¿O existen explicaciones científicas suficientes para descartar cualquier cosa sobrenatural? El hombre del sombrero. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar siendo observado, incluso cuando estás solo en la oscuridad? ¿Te has despertado en medio de la noche con una sensación de terror paralizante sin poderte mover? Hoy exploraremos uno de los fenómenos más inquietantes del mundo paranormal,
El hombre del sombrero. Prepárate para adentrarte en una historia que deja una sensación de inquietud y que te acompañará mucho después de apagar las luces. El hombre del sombrero es una entidad que ha capturado la imaginación y el temor de personas alrededor del mundo. Descrito como una figura alta y delgada, esta entidad se viste completamente de negro y lleva un sombrero de ala ancha que oculta su rostro. A diferencia de los fantasmas tradicionales, el hombre del sombrero no se limita a aparecer como una imagen borrosa o etérea. Sus encuentros son más directos y a menudo más aterradores. Imagina encontrarte en una habitación a oscuras, solo para ver una sombra imponente en la esquina. El sombrero de ala ancha es lo único que destaca, proyectando una silueta que parece absorber la luz misma. Aunque no puedes distinguir sus rasgos, la presencia del hombre del sombrero se siente de manera abrumadora, como si estuviera observando cada uno de tus movimientos con una mirada fija y penetrante. La figura del hombre del sombrero se describe en una tradición más amplia de figuras sombra o gentes sombra que han sido reportadas a lo largo de la historia en diferentes culturas. Estas entidades se asocian con la parálisis del sueño, una condición aterradora en la que una persona se encuentra inmovilizada y consciente mientras está en el limbo del sueño y la vigilia. Durante este estado, muchos reportan la presencia de una figura que parece estar en la habitación con ellos. Algunos investigadores sugieren que el hombre del sombrero es una manifestación de la parálisis del sueño, que se convierte en una proyección de nuestros miedos más profundos. Sin embargo, la presencia de estos relatos sugiere que podría haber algo más en juego. ¿Es el hombre del sombrero simplemente una ilusión producida por una condición neurológica? ¿O es una entidad real que se alimenta de nuestros temores? Las historias sobre el hombre del sombrero son inquietantemente consistentes. Muchas personas alrededor del mundo han compartido sus experiencias con esta figura enigmática. Rebecca, una mujer que vivió una experiencia aterradora en 1978, relató cómo el hombre del sombrero apareció en su habitación mientras ella dormía. Le susurró al oído: "Esta es tu última oportunidad". Este encuentro dejó a Rebecca con una sensación de terror profundo, como si estuviera al borde de un peligro inminente. Otro testimonio proviene de una mujer que narró cómo su abuela, mientras estaba gravemente enferma, comenzó a ver a sus familiares fallecidos acompañados por el hombre del sombrero. Esta figura oscura aparecía constantemente en las habitaciones del hospital y en la casa de la familia. La abuela le decía a su nieta: "Mire el señor del sombrero, ese hombre me da miedo, ese hombre siempre está ahí". Este relato no solo refleja el miedo que provoca el hombre del sombrero, sino también la sensación de estar acechado por una presencia ominosa. La leyenda del hombre del sombrero no es un fenómeno nuevo, pero ha ganado nueva vida en la era digital. La figura del hombre del sombrero ha resurgido con fuerza, con miles de usuarios compartiendo sus propios relatos y experiencias. A menudo se le conoce como el sombrerudo, o incluso como el diablo, debido a la sombra inquietante que proyecta y el miedo que genera. La popularidad de estos relatos en redes sociales ha ayudado a mantener viva la leyenda y ha llevado a muchos a preguntarse si el hombre del sombrero es una manifestación cultural de nuestros miedos colectivos. La descripción consistente de esta entidad a lo largo de diferentes culturas y épocas plantea la pregunta de si existe una conexión universal en nuestras experiencias paranormales. El psicólogo Christopher French, de la Universidad de Londres, ha investigado las experiencias relacionadas con el hombre del sombrero y otros fenómenos paranormales. Según él, la experiencia de ver al hombre del sombrero es real para aquellos que la viven. Aunque la interpretación cultural puede variar, French sugiere que estos encuentros podrían ser una extensión de los temores culturales y psicológicos que se manifiestan en nuestra mente durante la parálisis del sueño. La historia del hombre del sombrero también resuena con figuras históricas de la cultura popular. Se dice que esta entidad sirvió de inspiración para el personaje de Freddy Krueger, creado por Wes Craven. La conexión entre el hombre del sombrero y el icónico villano de Pesadilla en la calle del infierno destaca la forma en que estas figuras sombrías han influido en el cine y la cultura moderna.
moldeando nuestro entendimiento del terror. Un guardia de seguridad que trabajaba en la vigilancia nocturna en un hospital abandonado en Estados Unidos compartió su historia en un programa de radio. Durante su turno, a menudo sentía una presencia detrás de él, pero cada vez que se giraba, no veía nada. Sin embargo, una noche, mientras hacía su ronda, vio una figura alta y oscura de pie al final de un pasillo. La sombra no tenía rasgos faciales, pero parecía llevar un sombrero. El guardia, que en ese momento no sabía de la existencia del hombre del sombrero, se quedó paralizado por el miedo mientras la figura avanzaba lentamente hacia él. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la sombra se desvaneció en el aire. Desde entonces, el guardia pidió cambiar de turno y se negó a trabajar de noche en ese lugar. En un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, la familia Vázquez vivía en una antigua hacienda que había pertenecido a sus antepasados durante generaciones. La casa, construida en el siglo XIX, estaba rodeada de campos verdes y bosques densos, pero también estaba envuelta de un aire de misterio. A lo largo de los años, se había hablado de extrañas apariciones y fenómenos inexplicables, pero la familia nunca prestó mucha atención a esos rumores, considerándolos solo como parte de las leyendas locales. Pero todo cambió una fría noche de invierno. Marta Vázquez, la madre de la familia, fue la primera en verlo. Estaba sola en la cocina preparando el desayuno para el día siguiente, cuando sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, vio a un hombre alto y delgado, vestido con un sombrero de ala ancha. Su figura era oscura como una sombra sólida, y aunque no tenía rasgos visibles, Marta sintió que la miraba fijamente. Paralizada por el miedo, intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre del sombrero se desvaneció, dejándola temblando y con el corazón acelerado. Marta decidió no contarle a su esposo Antonio sobre la aparición, pensando que tal vez había sido solo una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, unos días después, su hijo menor Diego comenzó a hablar de un señor con sombrero que lo observaba desde la puerta de su habitación por las noches. Cuando la hija mayor, Lucía, también mencionó haber visto a la misma figura en el pasillo, Marta supo que algo estaba muy mal. La familia comenzó a vivir en un estado constante de tensión. Antonio, que era un hombre escéptico, comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió que muchos años atrás, un hombre con un sombrero similar había sido acusado de brujería y ejecutado cerca de la propiedad. A partir de ese momento, se decía que su espíritu rondaba la zona, buscando venganza. Una noche, la familia decidió enfrentar lo que sea que estuviera acechando a su hogar. Reunidos en la sala principal, esperaron a que la figura oscura apareciera. Cuando el reloj marcó la medianoche, el aire de la habitación se enfrió de repente y la sombra del hombre del sombrero emergió del rincón más oscuro de la sala. Esta vez toda la familia pudo verlo claramente. Antonio, armado con valor, se levantó y le exigió a la figura que los dejara en paz. Pero el hombre del sombrero no se movió, solo se quedó ahí, inmóvil, observándolos. Marta, recordando las antiguas enseñanzas de su abuela, comenzó a rezar en voz alta, invocando protección divina. A medida que recitaba las oraciones, la figura pareció desvanecerse lentamente, como si se estuviera disolviendo en el aire. En cuestión de segundos, el hombre del sombrero desapareció por completo, dejando tras sí
solo el eco de su presencia. La familia nunca volvió a ver al hombre del sombrero, pero el incidente dejó una marca indeleble en ellos. Decidieron mudarse poco después, dejando la vieja hacienda en manos del olvido. Sin embargo, las historias sobre el hombre del sombrero continuaron circulando en el pueblo, alimentando las leyendas locales. Hasta el día de hoy, se dice que el hombre del sombrero aún ronda las antiguas tierras de la familia Vázquez, esperando el momento adecuado para mostrarse nuevamente. Y quienes lo ven aseguran que es un presagio de algo oscuro y siniestro por venir. Ahora que hemos explorado la oscura leyenda del hombre del sombrero, es el momento de cuestionar lo que hemos aprendido. ¿Es el hombre del sombrero una figura real que acecha en las sombras, o simplemente una manifestación de nuestras propias ansiedades y temores? ¿Qué piensas sobre estas experiencias y explicaciones científicas que intentan desentrañar? ¿Crees que el hombre del sombrero realmente existe? ¿O es solo una figura creada por nuestras mentes para enfrentar lo desconocido? Déjanos tus comentarios. Y recuerda, la próxima vez que te despiertes en medio de la noche y sientas una presencia oscura, podría ser el hombre del sombrero que está esperando a que mires hacia su dirección. Antes de despedirme, me gustaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia con el hombre sombra o el hombre del sombrero? ¿Crees que son entidades distintas o manifestaciones de lo mismo? ¿Cómo reaccionarías si te encontraras cara a cara con alguna de estas figuras? Los invito a dejar sus comentarios y contarnos si alguna vez han tenido un encuentro similar. Si tienes un relato paranormal que quieras compartirlo a la comunidad, envíalo al correo que aparece en pantalla. Tu historia podría ser la protagonista de nuestro próximo episodio. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te gustó. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio.